¿Qué dice? El gusto de escucharlo. Buenas tardes. Lamentamos las circunstancias, naturalmente. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, la verdad que me parece que el nexo con la nota que ustedes pasaban antes de ese choque en cadena en la ciudad de Córdoba tiene mucho que ver con esto, ¿no? Gestiones de gobierno que gastan más en marketing que en obras o en gestión. Y me parece que viene muy al caso de lo que pasó en el neonatal y las razones por las cuales el ministro de Salud tuvo que renunciar, que tienen que ver precisamente con serios problemas de gestión en las cuestiones públicas, ¿no? Doctor, ¿qué se sabe hasta ahora y qué ve en cuanto a la cadena de responsabilidades, ya que menciona esto? Bueno, lo que las madres reclamaban, y ahora parece haberse corrido el velo de ese oscurantismo, lo que las madres reclamaban era sencillamente saber la verdad de lo que había ocurrido con sus hijos. El gobierno, a través de la gestión provincial, a través de la gestión, por supuesto, del ministro de Salud saliente, que quiero poner como antecedente que unos años antes había dictado un memorando por el cual prohibía a los médicos del hospital hablar con los medios. Entonces, esta es la política que terminó haciendo de esto algo oscuro, porque, como siempre pasa, en boca del mentiroso, lo cierto parece dudoso. Cuando empiezan a aparecer casos poco frecuentes, una cantidad de muertes en el neonatal mayor a la estadística normal, aparece una investigación judicial, otras madres que empiezan a dudar sobre la causa de la muerte de sus hijos, reclaman ser incluidas en esa causa y no se les permitía. Empiezan los reclamos, empieza a hacerse todo de manera muy oscura por parte del gobierno y evitan dar información. Empieza ese viejo y conocido cuento de nuestro deber es solamente darle las cosas a la justicia, cuando su deber es precisamente gestionar los hospitales de manera razonable y dar información transparente. El hospital neonatal empieza a disminuir la cantidad, por supuesto, de madres que van a dar a luz en el hospital y empiezan a buscar otras alternativas. Bueno, y ante esta situación explotó. Hubo una politización del caso neonatal porque fue el propio gobierno el que, para evitar costo político, empezó a ocultar la información hasta que se nacionalizó. Y bueno, y recién ahí las madres obtuvieron alguna forma de satisfacción, o por lo menos fueron escuchadas, al menos las que nosotros representamos. Brenda Agüero es la enfermera que está detenida. Ayer nombró un abogado defensor, no lo había hecho en las primeras horas. Dicen que llora todo el tiempo, que está muy mal. En el barrio donde vive no lo pueden creer, dicen que no pudo haber actuado sola. ¿Cuál es la hipótesis central que usted tiene hasta ahora respecto a esa inyección de potasio, que es lo que la autopsia determina de manera intencional, que ha llevado a la muerte de los niños, verdad? Muy bien. Yo tengo que ser en esto muy responsable, ¿sí? Yo entiendo que las causas, al menos las causas de muerte de los casos que nosotros estamos viendo, no necesariamente implican una inyección de potasio. Sí implican otras situaciones que tienen que ver con la gestión del neonatal, con la carencia de insumos en algunos casos, demoras en las prestaciones como cesáreas, por ejemplo, y demás. Respecto a lo que se está investigando, tanto, bueno, este grupo de madres que conocen en carne propia el dolor de la situación y que han estado allá adentro del neonatal durante partos en periodos distintos a los que se investigan, tenemos serias dudas de que se pueda tratar de un caso como el que se está investigando. La inyección letal parece poco creíble, al menos con los elementos con los que contamos. El cuento o la historia de la enfermera psicópata, digamos, tiene todavía muchas incertidumbres como para afirmarla como cierta. Y yo quiero ser absolutamente responsable. Perdón, a un punto ahí, ¿usted cree que la están usando como chivo expiatorio? Yo no podría afirmar tal cosa. Supongo que el fiscal tendrá los elementos como para haber justificado una prisión preventiva.
sí creo que es una historia que resolvía muchos de los problemas que tenía el gobierno, que necesitaba rápidamente tener alguna culpable, ¿no? Doctor, y bueno, eso sí. Perdón, Sí, cómo no. quiero, perdón que pensé que había terminado, pero quiero que compartamos el audio de la mamá de Brenda a propósito de esto que estamos hablando, porque viene al caso. Pueden ser 15, 20 segundos nada más para una opinión final suya. Esto era lo que la madre decía. Queremos la libertad de Brenda y que es inocente de todo esto. No sabíamos nada de todo esto, nos empezamos a enterar por la tele, pero Brenda es muy reservada, no habla de su trabajo, es muy aplicada y bueno, todo esto es una sorpresa. Pero estamos para colaborar en todo lo que necesiten. No, yo no creo que mi hija haya hecho esas cosas. Creo en su inocencia. Bueno, en línea con lo que usted un poco dejaba traslucir, aunque naturalmente no haya pruebas. Doctor, ¿cómo sigue la causa, aunque sea brevemente? Les doy una primicia. La semana que viene nosotros vamos a estar presentando como querellantes particulares en la causa a un grupo de madres, que son las que están reclamando, porque efectivamente necesitamos, estas madres necesitan y es lo que están pidiendo. Ya estuvimos reunidos con el ministro de Justicia y con la secretaria de Justicia de la provincia de Córdoba. Necesitamos la verdad. Son madres que quieren saber la verdad, quieren saber como resultado de esa oscuridad en la información si la causa de la muerte de ellos es la misma, es distinta, cuál es la causa de la muerte de las otras, pero sobre todo, en todos los casos, el sufrimiento de estas madres requiere urgente de respuestas y de transparencia. Así que vamos a estar presentando como querellantes particulares a un grupo de madres durante la semana que viene. Gran abrazo, doctor, muy generoso y muy gentil. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Acaba de conocerse la resolución mientras